Estimados amigos, amados hermanos, les saludamos con mucho afecto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. A Él damos gloria, a Él damos honra y alabanzas por siempre. Quiero invitarle a que abra conmigo la Biblia en Génesis, hermanos, Génesis. En el capítulo 14, Génesis capítulo 14. Hay tanta, permítame el comentario, hay tanta riqueza del Señor, hay tanta bendición, tanta palabra de Dios en estos libros de la Biblia, especialmente lo que tiene que ver con el Pentateuco, llamado así los primeros. Lo de Penta, ¿no? Los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Permítame exhortar a la iglesia del Señor: no pueden, hermanos amados, no pueden pasar por esta tierra sin haber apartado tiempo para leer, ¿no? Todo lo que puedan de Génesis, todo lo que puedan de Éxodo, Levítico, Número son de mucha bendición, pero podrían lo de Levítico y Número conocerlo a través de Deuteronomio, que es un resumen de todo el trayecto de Israel desde la salida de Egipto hasta la entrada a Canaán, la tierra prometida. Pero deben hacerlo, hermanos. Uno empieza a leer y se entusiasma. Y luego cuando debe hablar, dan deseos de quedarse en un punto específico. Pero tenemos comisión de compartir algo más y avanzar. Entonces, yo les ruego, cada uno de ustedes reciba trato del Espíritu, reciba instrucción de participar más, de leer más, de avanzar más en cuanto al crecimiento de la gracia del Señor. Muy bien, Génesis 14, por favor. Vamos a leer desde el versículo 17 al 20. Solo esos 4 versículos. Leo en el nombre del Señor. Dice: cuando volvía, está hablando de Abraham. Abraham. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, verso 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén al Señor. Amén al Señor. Creo que en algún minuto hemos dicho que cuando Dios, el Señor, trató con Abraham para que saliera de Ur de los caldeos, la Escritura da testimonio, especialmente cuando Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 3. Dice que Abraham recibió de parte de Dios la buena nueva. Dice que Abraham recibió el evangelio de Dios. Así dice, ¿no? Evangelio que, como sabemos, está centrado en Cristo. Evangelio que, como sabemos, tiene como centro de culto, de adoración, de enseñanza, el centro de formación. La palabra está todo centrado en Cristo, el bendito Hijo de Dios. Eso es Evangelio de Dios.
Bueno, Jesucristo, seguramente ustedes saben, Jesucristo habló con el pueblo de Israel en sus días, cuando el Señor vino a estar acá en la tierra. Y por ejemplo, solo un texto, no pierda lo de Génesis 14, por favor, pero acompáñeme al Evangelio de Juan capítulo 8. Evangelio de Juan capítulo 8. Mire por favor el versículo 56. El 56, Juan 8:56, dice el Señor: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Se gozó de que había de ver mi día. Y dice, y lo vio y se gozó. Y lo vio y se gozó. Les reclamaron los judíos porque decían, como tú tienes pocos años y Abraham vivió hace muchos años. Y el Señor le responde en el verso 58, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy, ¿cómo no? Aleluya. Si él estaba en el principio con Dios y él era Dios, dice Juan capítulo 1, verso 1. Pero muy interesante la confirmación que hace el Señor Jesucristo respecto de Abraham, quien recibió la buena nueva, quien recibió el mensaje del Evangelio. Porque él dice, él se gozó de que iba a ver mi día. Bueno, y vio mi día, dice, y lo vio y se gozó. Hoy día debemos observar cómo es que Abraham pudo ver a Cristo. Pudo ver al Señor y claramente se gozó y fue bendecido por él. Y la palabra del Señor vino sobre él. Deberemos, aunque sea tangencialmente, tocar dos textos en los cuales se manifiesta, primero, la presencia misma de Cristo el Señor, pero también se manifiesta sobre él la palabra de bendición. Así como lo hizo el Señor con Adán allá, Génesis 1:28, y les bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicad. Esa palabra de bendición viene sobre Abraham cuando ve al Señor, ¿no? Y la palabra no faltó sobre él, claramente es así, ¿no? Por favor, aquí en el capítulo número 14, necesito ocupar, aunque sea 2 minutos, en presentarles el contexto para que honremos juntos al Señor por las cosas que el Señor hace. Hubo guerra entre algunos pueblos de la época, algunas naciones de la época, y la guerra que aquí hace referencia no fue menor, porque se juntaron por un lado 5 reyes. No hago lectura de esto porque vamos a invertir tiempo que debemos invertirlo en algo más luego. Se juntaron 5 reyes por un lado y 4 reyes por otro. Este grupo de los 4 estaba presidido por un rey que se llamaba Kedorlaomer. Un nombre no tan fácil, no sé si sea tan bueno ponerle así a un hijito que esté por nacer. Kedorlaomer. Entonces 5 reyes contra 4 hicieron guerra y los 4 ganaron sobre los 5. En este grupo de los 5 estaban los reyes de Sodoma y de Gomorra, que en mitad de la batalla huyeron, cobardemente huyeron. Bueno, el problema es que estos 4 que ganaron tomaron cautivo a Lot, el sobrino de Abraham que vivía en Sodoma. Lo tomaron cautivo, lo llevaron a él, a sus mujeres, a sus bienes. El botín que llevaron, Kedorlaomer y los suyos, fue enorme, enorme, enorme. Todo lo que había en Sodoma, Gomorra y en los otros pueblos, los otros 4 en general, Sodoma, Gomorra y 2 más. Pero fue cautivo Lot. Entonces alguien le informó a Abraham que su sobrino estaba cautivo. ¿Y sabe lo que hace Abraham? Aquí si quiere me acompaña. ¿Sabe lo que hace Abraham? Versículo número 14 del capítulo 14 donde estamos, ¿sí?
Génesis 14, verso 14. Dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. Y, perdón si yo me sonrío un poquito, pero que yo me estoy imaginando la situación. Dice, y armó a sus criados. Los armó, los puso en armas. Dice, ¿qué criados? Los nacidos en su casa. Y dice 318, y lo siguió hasta Dan. Por favor, permítame un par de comentarios. Uno, Abraham tenía 318 siervos nacidos en casa. Seguramente habían otros que había comprado. Pero 318 siervos. ¿Usted entiende? Si necesitaba más de 300 siervos para cuidar de lo que tenía Abraham, ¿entiende cuánta era la riqueza que tenía? Ese es un comentario. Luego, dice que cuando sabe que su sobrino está esclavo, dice los armó, armó a los 318. ¿Me puede decir cómo Abraham los armó a esos esclavos? ¿De dónde va a sacar 318 lanzas, estos equipos para lanzar la flecha? Ni pensemos en ametralladora en esos tiempos, pues. Entonces, ¿cómo los armó? ¿Qué cosa les pasó para convertirlo en hombres de guerra, de batalla? Si Abraham se dedicaba a criar ganado y a trabajar la tierra, hermanos. ¿Cuándo Abraham fue un guerrero? ¿Cuándo estuvo a cargo de un ejército? Entonces, los armó, dice. ¿Saben lo que creo? De verdad, hablo con mucha seriedad como acostumbro. ¿Saben lo que creo que hizo Abraham? A uno le pasó un palo, al otro un pedazo de fierro que encontró, al otro le pasó el palo de la escoba, al de más allá le pasó, no sé, un soporte del parrón allí, lo sacó y cada uno con sus palos, o a uno le puso una piedra grande en las manos y decía, este lo vas a tirar tú, y al otro. Y yo creo que así armó a los criados, con ese tipo de herramientas, hermanos. Bueno, y no me llama la atención, no digo verdad, y no me llama la atención que así haya sido, y no me llama la atención. Podría ni siquiera decir que los armó, podría haber dicho, ya, vamos nomás así, con las manos en los bolsillos. Daba lo mismo, porque Abraham sabía que no tenía que pelear él. Él era comisionado del Señor. No era su batalla, no era su pelea. Él sabía que Dios pelea por los suyos. Y él sabía que estaba allí en la voluntad del Señor. Por eso que es tan interesante, aunque a veces se tornen difíciles algunos días, aunque haya que salir a la batalla, hermanos, aunque se levanten enemigos como se han levantado contra nosotros, contra la iglesia del Señor. No importa si da la impresión de que hemos perdido alguna batalla, no importa, hermanos. Lo que importa es mantenerse en la voluntad del Señor. Porque cuando sin el Señor o a causa del trabajo maligno una puerta se nos cierra, el Señor permitirá que 10 se nos abran. Y la bendición del Señor siempre estará. Y no depende de las herramientas que usemos. Porque como dijo el profeta a Zorobabel, no es con espada ni es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Abraham va a pelear entonces contra estos hermanos. Va con 318 esclavos, 318 contra este ejército formado por 4 reyes. 4 reyes. Lo dirigía Kedorlaomer. Ya estos 4, el ejército era tal que había ganado a los otros 5 reyes y lo habían hecho esclavos. Y Abraham va con 318 esclavos, con palos, con piedras, ¿no? Uno que otro llevaba un fierrito por allí que había encontrado y fueron a la batalla y cayó de ellos sobre ellos de noche y los siguieron, dice. Mira el verso número 16. Y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes y a las mujeres y demás cosas. O sea, Abraham con estos 318 esclavos que tenían piedras y palos en las manos consiguió derrotar a Kedorlaomer y a todos los reyes que con él estaban y recuperar todo el botín.
Un enorme botín, ¿usted entiende? Por eso que en el verso 17 parte diciendo, cuando volvía de la derrota que le había infligido a Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, cuando volvía de esa gran victoria que consiguió Abraham, entonces primero le salió el rey de Sodoma, que antes había salido arrancando, ahora le viene a recibir a Abraham. Pero lo interesante está en el verso 18, 19, 20. Dice el 18, entonces Melquisedec, primera vez que aparece este nombre. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, dice, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Qué hermosa bendición. Creo poder verlo por la gracia de Dios. Melquisedec frente a Abraham, diciéndole, mira, esto es para ti, vamos a compartirlo. Aquí hay pan, aquí hay vino. Pero dice que le bendice. Y le dice en el verso 20, en el 19, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Dios que es creador de los cielos y la tierra, pero además dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó, ahí está, ¿ve? Que entregó tus enemigos en tu mano. Dijimos hace 3 minutos atrás, podría haber ido Abraham con todos los criados y con sus manos en los bolsillos y la victoria estaba asegurada igual. La batalla era de Dios. El vencedor era Dios. El que gana nuestras batallas es el Señor. El que en situaciones difíciles nos saca adelante es el Señor. El que hace que la luz resplandezca de en medio de las tinieblas es el Señor. Cuando la iglesia del Señor depende en la oración, depende en lo de la palabra, se mantienen sujetos, obedientes, unidos en la gracia de Dios. Cuando la iglesia del Señor vive honrando al Señor como un reino de sacerdotes, entonces la batalla no es una batalla nuestra. Es una batalla que da el Señor. Y si el Señor pelea la batalla, ¿quién podría ganarle a Él, hermanos? Qué interesante, entonces, cómo es que aparece Melquisedec. Pero aparece solo para esto, luego va a desaparecer de esto y no se va a volver a nombrar, sino hasta algo que leeremos luego en Hebreos. Aparece solo para esto, ¿para qué? Para que Abraham comparta el pan y el vino. Y usted sabe que pan y vino es lo que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos. El día aquel que transformó la Pascua judía en la cena del Señor. Cuando le dice, van a comer de este pan ahora, porque este pan es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Y van a beber este vino que es el nuevo pacto. Hermano, se lo está diciendo a Abraham, con quien Dios había establecido recién el primer pacto. Por eso que el Señor Jesucristo dijo, Abraham se gozó de que iba a haber mi día. Se gozó de que iba a haber mi día y vio mi día y se gozó. Disfrutó de haber compartido conmigo. Eso está diciendo, pues. Pero observe que habla no de cualquier momento, no habla de un momento en que el Señor estaba haciendo un milagro, ni siquiera de ese hermoso momento del bautismo de Cristo, cuando el Padre habla desde los cielos. No,
habla del sufrimiento, del sacrificio de Cristo, de la redención de Cristo. Habla del nuevo pacto en la sangre de Cristo, hermano. Jesucristo había dicho, Abraham se gozó de que iba a ver mi día. Si me acompaña muy brevemente a Génesis 22. Génesis 22. La iglesia sabe que allí Abraham, en obediencia al Señor, porque esa es la palabra, en obediencia al Señor, lleva a un monte a su hijo Isaac para sacrificarlo para Dios. Dios lo había ordenado. Y cuando estaba a punto de quitarle la vida, porque dice la Escritura en Hebreos capítulo 11, que Abraham estaba dispuesto a quitarle la vida porque sabía, dice, él creía que Dios se lo iba a devolver aún de entre los muertos. Dios no le permitió que lo matara. ¿Cómo no? Dios es todopoderoso, pero es amor y tiene misericordia nueva cada día. La Escritura dice, cuando estaba a punto de dar muerte a su hijo, el ángel del Señor le habló a Abraham en el versículo 16. Está en Génesis 22, ¿cierto? 16. Y le dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová. El Señor actuando con juramento, pues hermano. Si su palabra es más que suficiente, sin embargo, él añade juramento. Dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, dice, por cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como la estrella del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de su enemigo. Mira el 18. En tu simiente. Pablo explica a los Gálatas que esa simiente en singular es uno y esa simiente es Cristo. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¡Aleluya! Palabra del Evangelio. Buena nueva de Dios para Abraham. Pero también está diciéndole a Abraham, cuando dice que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, lo que le está diciendo que en el sacrificio de Cristo, en lo que él va a ver en cosa de minutos luego, cuando el Cordero reemplace a Isaac, que era el joven que debía morir y derramar su sangre, un cordero le va a reemplazar. Eso lo va a ver. Eso lo va a ver Abraham y va a observar por la fe como ese cordero, aleluya, ahí diría Juan el Bautista, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso que el Señor dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Sí, porque vio que la redención del mundo se manifestaba, se hacía presente a través de la vida y el sacrificio, a través de la obediencia y la entrega del bendito Hijo de Dios. Bendito, bendito y alabado es el Señor. Bendito es el Señor. Vuelva conmigo, por favor, a Génesis capítulo 14. ¿Cómo Melquisedec bendice a Abraham? ¿Cómo lo bendice? Dice dos cosas. Primero, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, bendito sea. Le entrega una palabra de bendición, pero sigue en esa palabra de bendición diciendo de Dios, ¿no? Del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, pero sigue y dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Esto es, cuidado, Abraham, guarda tu corazón, ese es el punto. Guarda tu corazón, que no fuiste tú, no fueron los 318 esclavos. Fue Dios el que te dio la victoria. Aleluya, aleluya. Que el Señor guarde nuestros corazones, hermanos. Que no haya ninguno que diga, wow, me la pude para hacer este trabajo. Hoy yo tengo esta empresa que florece. Hoy soy el más grande profesional. Hoy soy una maravilla. Cuidado. Guarda tu corazón, amado, que es engañoso y perverso.
Gloria a Dios si te va bien, pero levanta tus brazos y exalta al Señor y alaba al Señor y di: por la gracia de Dios, por la bendición de Dios, soy lo que soy, y por la misericordia de Dios tengo lo que tengo. Y administra con sabiduría, administra para el Señor, honra al Señor, como dirá el capítulo 3 de Proverbios: honra al Señor con tus bienes. Reconoce que el Señor es el que bendice y el que da en abundancia. Cuida que las puertas de los cielos permanezcan abiertas para ti, pero sobre todo para la casa de Dios, para los hijos del Señor, para aquellos que el Señor congrega en uno, esto es, congrega en Cristo. ¿Qué hay de este Melquisedec para que vamos cerrando hoy este tiempo de examen de esta porción de las Escrituras? ¿Qué hay de este Melquisedec? Porque uno podría pensar que este Melquisedec es solo una figura, y no lo es, hermanos. Acompáñenme a Hebreos capítulo 7, por favor. Hebreos, bien al final en su Biblia. Hebreos en el capítulo 7. Por favor. Aleluya. Hebreos en el capítulo 7, vamos a leer unos pocos versículos y allí vamos a cerrar este día para que no ocupemos más tiempo del que hemos comprometido. Hebreos 7:1 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Mira el verso 2. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Pequeño paréntesis, no voy a hablar de esto hoy, pero es interesante saber que los diezmos aparecen como una palabra de Dios allá en Génesis 14 y no aparecen en la ley que Dios le dio a Moisés, para que nadie diga que esa era una cosa solo para el pueblo de Israel. Interesante, lo dice allá. Hay algunos que dicen que en el Nuevo Testamento no se habla de los diezmos. Quiero decirle que hay mucho material en el Nuevo Testamento que sí habla de la necesidad de honrar al Señor con los diezmos. Y aquí lo dice con una claridad increíble. Dice, mire cómo reconoce la correcta acción de Abraham, pues. Dice: a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre, el nombre de Melquisedec, significa rey de justicia y también rey de Salem, o sea, rey de paz. Rey de justicia y rey de paz es el nombre que recibe Jesucristo el Señor. Él es el rey de justicia, Él es el príncipe de paz. Verso 13, sin padre, sin madre, sin genealogía, igual que Cristo, que ni tiene principio de día ni fin de vida, igual que el Hijo de Dios. Hecho semejante, atención, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. No es que Cristo sea semejante a Melquisedec. Es Melquisedec, un enviado de Dios semejante a Jesucristo, el bendito Hijo. Es un sacerdote tipo de Cristo que le fue mostrado a Abraham para que viera el día del Señor, para que participara de su sacrificio, para que Abraham comiera de Cristo. ¡Aleluya! El Señor dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, y esta es mi sangre del nuevo pacto. Abraham participó del primer pacto que Dios hizo con él, pero también participó del nuevo pacto en Cristo y en su sangre derramada por la fe. Bendito es el Señor, bendito es el Señor. En el verso 4 va a decir: considerar cuán grande era este Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Verso número 6. Pero aquel, hablando de Melquisedec, cuya genealogía no es contada de entre los hombres, tomó, dice, de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Verso 7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Está diciendo que este Melquisedec
sacerdote del Dios Altísimo, Rey de justicia, Rey de paz, dice que este Melquisedec era superior a Abraham, siendo Abraham un gran patriarca, siendo riquísimo, teniendo un gran nombre y tanta riqueza que administraba. Sin embargo, dice que el menor fue bendecido por el mayor. ¿Cómo no? Si Abraham tenía promesa que en Cristo, en su simiente, iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Cómo no si Abraham tenía la palabra de Dios? Y la palabra de Dios es Cristo. ¿Cómo no si Abraham estuvo siempre bajo el gobierno de Dios? Gobierno que el Padre había entregado a su amado, a su bendito Hijo. ¿Cómo no entonces? Está claro que el mayor bendice al menor. Amados, dirá el apóstol Pedro, apóstol Santiago también, van a decir que es necesario humillarnos. Pero no andar humillado por la calle, no, humillado bajo la poderosa mano del Señor, para que el Señor nos exalte cuando sea su tiempo. Quiero invitarles en el nombre del Señor a no despegar nuestra mirada de Cristo el Señor. No deje de ver a Cristo, cómo se entrega por usted y por mí, cómo muere por usted y por mí, cómo es sepultado, y cómo el Padre con poder le levanta de entre los muertos y le sienta a su diestra para que gobierne sobre todas nuestras vidas, sobre toda la creación, pero especialmente sobre su santa y amada iglesia, por quien Él ha dado su vida por nosotros. Vivamos viendo a Cristo el Señor y gocémonos en Él. Hagamos como Abraham, veamos a Cristo, veamos su día. Aunque debemos nunca dejar de ver su sacrificio, pero también veamos su victoria cuando asciende a los cielos y es sentado a la diestra de Dios el Padre. Veamos a Cristo cada día, ¿qué les parece? Y gocémonos en Él, para que nuestra vida en esta tierra sea de bendición, sea de gozo. El apóstol dice que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo. Vivamos eso, hermanos. Pero para poder vivirlo hay que estar viendo a Cristo, ¿no? El día de Cristo el Señor. Y esperando que Él vuelva pronto para que con Él nos encontremos para vida eterna en el reino de los cielos. Que el Dios de los cielos les bendiga a ustedes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor.